Ahí estoy con un tema bueno, hasta hace unas semanas estoy con un tema de terminar el informe anual actuarial en la empresa en la que estoy trabajando. Y también estoy con un tema de tesis y nada, estamos ahí corriendo con todo, avanzando. Esas cosas no estaban planificadas, pero bueno, así es, así ocurre. Son eventos raros donde todo se mezcla, ¿no? Ahí acordamos un poco de Poisson. Bien, chicos, vamos a tener un par de intermedios, ¿ya? O hasta tres de repente, viendo ahí cómo avanzamos. Tenemos largos, buen tiempo para conversar, hablar sobre esto, y también cualquier otro tema. Estamos a puertas también de las elecciones. No de política básicamente, pero sí podemos también compartir puntos de opinión. Creo que la vez pasada estuvimos hablando un poquito con Cristian y como que yo lo corté porque quería avanzar, no quería hablar mucho de política. Pero nada, entonces ahora lo que voy a hacerles es un pequeño repaso de lo que hemos visto último para que también quede, ¿cómo se dice?, bien claro qué cosa es lo que pretendemos alcanzar. Vamos a hacer en la parte final de la clase, en la última hora, 2 horas, una especie de tipo práctica dirigida. Son dos preguntas tipo en las cuales yo les voy a plantear, se los voy a plantear, les voy a explicar cómo es la mecánica, les voy a dar un tiempo de 10 15 minutos y luego la resolvemos conmigo. Esa va a ser la dinámica. Y más bien lo que, justamente para que esto funcione, ¿no? Mejor dicho, para que puedan rendir el examen sin mayor problema o acabarlo en el menor tiempo posible, es que quiero repasar con ustedes un poquito estas cuestiones. Entonces iniciamos, ¿vale? A ver, tenemos nosotros el tema de funciones discretas y funciones continuas. Eso sí, al terminar de la clase o en el intermedio voy a generar el PDF y se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan, ¿de acuerdo? Aquí se pueden apreciar las funciones de distribución discretas, ¿no? Lo que les va a interesar a ustedes son estas dos variables, esperanza y varianza, ¿de acuerdo? Y aquí, como ustedes ven, hay una fórmula sencilla para llegar a ello, ¿de acuerdo? De ahí vamos a ver más adelante cómo es que una Poisson, por ejemplo, resulta mucho más manejable operativamente, ¿no? Entonces, tenemos la Bernoulli, la binomial, la Poisson, la geométrica, la binomial negativa. Y puede haber algunas otras más, ¿eh? La cuestión es, como les comentaba, ver cuál de ellas se acomoda más, o en la jerga, ¿no? Cuál de ellas fitea mejor, ¿no? A la data que yo tengo, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante señalar de que cuando uno evalúa data, tiene que establecer un horizonte de tiempo, una ventana de estudio, como le llamamos, ¿de acuerdo? Generalmente se dice que a partir de 2, 3 años ya tienes información que puede resultar razonablemente útil para establecer un modelo. Pero yo les hago la pregunta y intervengan en cualquier momento. ¿Qué pasaría si en esos 3 años de información, por ejemplo, yo no tengo ningún siniestro o tengo uno o dos siniestros? ¿Les parecería razonable en función de eso hacer un modelo? No sé si me entendió la pregunta. Pero ¿a ti te parecería razonable? Pero Edison Maita, ¿no? Está con el micrófono apagado, Piero. ¿No? Bueno, voy a pasar lista dentro de un ratito en todo caso, para, para tomar en cuenta que efectivamente están en clase. O por ahí, ¿quién más está? César, ¿qué opinas tú? Si tienes 2, 3 siniestros en un horizonte de 3 años, ¿puede ser útil para establecer alguna medida de distribución, César? Profe, según lo que conozco, creo que sería muy poca, ¿cómo se llama? Muy pocos eventos que se han realizado, ¿no? Durante el tiempo de 2, 3 años. Entonces creo que no sería lo suficiente. Tal cual. Puede estar pasando mm, varias cosas, pero entre ellas es que quizás la empresa de seguros no está teniendo suficiente participación
o probablemente se han metido en un ramo de cola larga, fat tail, cola gorda. ¿Por qué? Porque probablemente estos siniestros ocurran muy rara vez, o sea, su probabilidad de ocurrencia es muy baja, cercana a cero, eh, pero al momento que ocurran, agárrate los bolsillos, ¿no? Eso podría pasar también. Y eso es justamente lo que ha pasado en Habla. Más o menos hasta 3 años, creo que hemos contado con unos 10 siniestros pagados, porque claro, alguien puede venir y decirte, oye, efectivamente yo tengo un siniestro, pero de ahí que de verdad sea un siniestro, tú tienes que evaluarlo, ¿no? Tienes que mandar un informe de un ajustador, ¿de acuerdo? Y conforme a ello ver si efectivamente el daño es materia de cobertura, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Puede parecer poco 10 siniestros, pero claro, es que obedece mucho a la naturaleza del riesgo que yo estoy coberturando, ¿no? Y en otros casos puede haber que en esos años puedes tener 100, 200 siniestros tranquilamente, ¿no? Puede ser en seguros de vehículos, por ejemplo, el SWAT, ni qué decir, ¿no? En un país en el cual es catalogado uno de los peores países donde se conduce, entonces me excluyo, ¿eh? Yo sí creo que conduzco relativamente bien. Pero entonces, o sea, a lo que voy es, quiero que vayan captando la idea, ¿no? O sea, sí, no, es poco, profesor, no puedo hacer nada. No, es que depende, ¿no? El riesgo que tú estés viendo. Por cierto, César, ¿en qué estás tú laborando? Si se puede saber, si nos puedes compartir, César. Sí, profe, le puedo compartir. Bueno, estoy laborando en el tema de operaciones en una SAP. ¿Qué es una SAC, perdona? Disculpa la ignorancia. Es una- Sí, soy administradora de fondos de inversión. Ajá, entonces tú ves mucho lo que es las tasas, ¿no? ¿Entendería? Sí, ajá. Ya, Utilizamos mucho los fondos para ver per- perfecto. capitales grandes, invertir buen dinero. Interesantísimo. Yo cuando estuve como practicante en Pacífico, yo no entendía por qué siempre Amanda Yusei, que fue mi jefa, seguramente se escuchado su nombre, creo que Cristian me comentó que estaba enseñando creo la maestría en la actualidad y probablemente tiene todos los cartones, es profesional A1. Em, Ella siempre conversaba con el brother de inversiones. Y yo decía, ¿qué tanto? Y a veces sentaban horas de horas, ¿no? O sea, ¿por qué más horas con el de inversiones que con otros gerentes, ¿no? Yo debe haber una gran amistad, ¿no? Pero claro, yo pues recién, pues, en mis pininos, en mis pañales, mis primeros pasos, ¿no? Y claro, chicos, resulta de que el área actuarial, y para justamente la quiero compartir esto para que entiendan un poco más la importancia de este tema, al igual que los otros temas, claro está. Es que el área de actuarial, en este caso en seguros de vida, que ya vamos a ver a partir de la siguiente clase, este, em, trata de calcular todos sus pasivos o las cosas que va a hacer enfrente, ¿de acuerdo? Y trata justamente de ver, oye, cuántos árboles se van a caer del bosque. Y ahí va a calcular una tasa. Digamos que sale una tasa de 1%. Entonces, esa tasita envuelve, se empaca muy bonito y se la pasa al área de inversiones. ¿Alguien podría decirme, Victoria, de repente, me podrías comentar o qué se te ocurre, por qué hace esto el área actuarial hacia el área de inversiones? Para Bien. saber el monto que tienen que tener en reserva, por lo que están invirtiendo los activos de Pacífico, entonces tendrían que conocer cuánto tienen de riesgo y demás. Sí, está muy buena la idea. Perfecto, Victoria. Jean-Paul, ¿alguna idea adicional o complementar a tu compañera? Jean-Paul Félix. Chicos con confianza, lo que ven en mente. Aquí es donde ustedes se pueden equivocar, no hay ningún problema.
Y la verdad que por lo que vengo escuchando, están muy cerca. Solo algo de complementar. O tú, Alexander, ¿algún comentario adicional al de Victoria? ¿Quién ha hablado, por favor? Ah, ya, ya, perfecto, ¿no? Como veo acá silenciado. Ya. Perfecto, sí, eso. Y hay una palabrita, por ahí quizás alguien que esté viendo fondos o algo por el estilo sabe. Hay una palabrita que justamente dice eso, o resume eso. No sé si César, creo que justo que nos comentaba que está viendo un fondo u otra persona que sepa esa palabra, que lo que acaban de decir su compañera y su compañero nos describe lo que esa palabra resume. ¿Riesgos? Estamos por ahí, sí, pero hay una palabrita un poquito más específica, ¿no? Ya, la palabra es calce, señores. Que mis activos y pasivos calcen, ¿de acuerdo? Esa es la palabreja que usan la gente de inversiones, ¿no? Calce. Porque claro, Amanda, en este caso, bueno, y cualquier otro gerente de actuarial, sobre todo de vida, le va a decir, mira, esta tasa de interés es lo mínimo que eh, debe generar inversiones para poder hacer frente a nuestras obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y eso justamente pues me lo explicó, no sé por qué no me acuerdo el nombre, el gerente de inversiones. Pero claro, siempre es bueno, con el respeto que se debe, tratar de dialogar con ellos, que sea te cruces en el baño, en el ascensor, lo que fuere. Siempre es bueno conversar. Eso, y creo que se llamaba Alberto, el gerente. Alberto, ¿por qué tantas coordinaciones? Así de curioso, ¿no? Y él me explicaba amablemente, ¿no? Que de eso se trataba el negocio. Y ahí empecé a entender cuál era el quid del asunto. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Y eso vamos a verlo tangencialmente porque no es el core del curso, porque eso es más inversiones, pero para que tengan una noción, ¿no? O sea, yo hago tanto numerito, estadística y todo el rollo. ¿Por qué? Porque quiero llegar a una tasa que más o menos, como dice Solvencia 2 es mi mejor estimador, ¿no? Y entonces ese mejor estimador, pues me va a decir, oye, y espero que más o menos los siniestros se comporten así, por lo tanto voy a requerir esta cantidad de dinero para hacer frente a ellos. Entonces tú inversiones tienes que lograr mover el dinero para que yo pueda, cuando ocurran, pagar esos siniestros. Y mi solvencia no se ve afectada. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, siempre vamos a hacer esos disclaimers, ¿ya? Porque me interesa mucho de que ustedes, al menos desde mi experiencia, desde mi óptica, vayan justamente conociendo estas cositas y nada, pues ya estén, no sé si decir la palabra preparados, pero ya al menos tengan un conocimiento de cómo funciona esto, ¿no? Vale, entonces continuamos con las funciones. Ahí ven unas adicionales que he puesto, la Bernoulli, ¿no? Y la geométrica, ¿no? El jueves pasado vimos binomial, Poisson, binomial negativa. Y yo les voy a plantear, les voy a dar el nombre de la distribución y ustedes corresponderá si aplican esperanza, varianza, lo que fuere, ¿de acuerdo? Seguimos. Las distribuciones continuas. Las distribuciones continuas que, ahí, a ver qué está. Antonio, ¿te acuerdas las distribuciones continuas, Antonio Joaquín? ¿Te acuerdas las distribuciones continuas que me ayudaban a modelar mejor la frecuencia o la celeridad? ¿Te acuerdas de eso, doctor? Antonio.
Chico, con toda confianza, profesor, no sé, o sea, o primera vez que escucho, con confianza. La cosa es que esta clase yo quiero que sea bien participativa, porque más que como profesor, véanme a mí como un colega que intenta guiarlos. Entonces, con total confianza desenvuélvanse. No, yo no voy a pedirles una respuesta, wow, ¿no? Ya nivel NASA, no, tranquilos, o sea, lo que tengan en mente. A ver, de vuelta vamos a llamar a Piero Edison. ¿Alguna idea de distribución continua? Sí, ¿No? sí, sí, lo escuché. Sí, Piero, porfa. Las continuas eran para misiones tipo tiempo, dinero y peso, por lo que recuerdo. Sea, Ya, tipo las funciones de densidad y probabilidad también un poquito de acuerdo a eso, que ajá, te notaban como el f de x, algo así. ajá. Sí, no te Sí. preocupes, vamos a regresar a ello. Pero sí, ¿algo más quería decir? Disculpa. Me acordaba del uniforme también, que era como que la más clásica, ¿no? Sí. Ya, vale. Sí, Piero está muy cerca de ellos. Complementar lo que dice Piero diciendo lo siguiente, de que la distribución continua generalmente se usa para modelar la severidad. Y ya que estamos a puertas de la práctica uno, por ahí de repente les voy a soltar alguna preguntita de un concepto, porque de nuevo, más allá de que rindan un examen, la idea es que los conceptos básicos del mundo de seguros se les quede grabados. Ese es mi objetivo uno, ya lo saben. Y nada, ya que hemos hablado de severidad, ¿alguien me puede decir a qué me refiero con frecuencia? Este es el pilar básico del seguro colectivo. El seguro colectivo vale 12 puntos. Entonces, quisiera que tengan claro la frecuencia. ¿No? ¿Nadie? Sí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Eso es. Eso es. Pero, doctor, mm, la frecuencia puede ser eh, infinita, o sea, puedo yo decir, "Buah, tengo una, o también debe acotarse una ventana de estudio. ¿Qué opinas tú? Ajá, ya, sí, correcto. Doctor, tu nombre que acá no me figura, no sé por qué. Ah, ya, genial, ya. Sí, vamos a comentar lo que dice su compañero. La frecuencia, a ver, yo les hago una pregunta, vamos a hablar un poco de repente, sucesos no tan agradables, pero creo que resulta bastante ilustrativo para lo que quiero compartir con ustedes. En la época de la pandemia, ¿de acuerdo? Probablemente para las clínicas fue una situación de estrés. De estrés, entiéndalo, no como el estrés de migraña, no, estrés me refiero a puesta a prueba su capacidad puesta a prueba, correcto, su máxima capacidad puesta a prueba. Eso es un estrés. Es una palabrita que también se utiliza en Solvencia 2, que es un marco regulatorio europeo que se va a aplicar aquí. Sin desviarme del tema. em, En esa época de pandemia, las atenciones en las clínicas, hospitales se dispararon. Entonces, si yo estoy modelando un seguro de salud, ¿me conviene modelar sobre la cifra de los últimos 10 años? ¿Qué me responden ustedes? Estamos en el año 2016, o sea que sí incluiría ese año. Y 10 años es, hombre, es una buena cantidad de información. Y mientras más cantidad de información, la teoría de los números grandes, ¿no? Me favorece, ¿no?
la máxima verosimilitud y todo el rollo. Entonces, desde el punto de vista de ustedes que han llevado estadística 3, por cierto, agradeceré que ahí de repente me puedan compartir su sílabo para también ver qué puedo ir avanzando yo, de repente llevamos algunos malos. Pero de vuelta me estoy yendo por la tangente, disculpen ustedes. La pregunta, ¿me conviene tener una base de datos para modelar un seguro de salud que contiene 10 años o algo debo hacer ahí? Con confianza, levante la mano. Leandro, no, abra el micro y hable, por favor. Vamos, chicos. Puede hablar la misma persona también, por favor. Victoria, que intervino hace un rato, ¿está ahí? Y, o sea, por mi lado, yo creo que tendríamos que ponderar los últimos años, ya que la pandemia fue un efecto, ¿cómo le dicen? Outsider, creo. Ujú, ya. Entonces, o sea, sí es bueno tener una cantidad de datos grande, pero acá estamos viendo que no, los datos no son homogéneos, no estamos viendo las mismas situaciones para todo. Entonces creo Ujú. que si lo haríamos, lo tendríamos que ponderar los últimos años, donde ya no hay periodos de pandemia. Doctora, ¿y sobre qué lo ponderarías? ¿O a qué te refieres con la palabra ponderar? A que le daría más peso a los años recientes. Ujú. ¿Y qué variable te diría para darle más peso? Eh, podría ser, no sé, ahí sí tendría que ver los eventos que han habido, cambios regulatorios. No sé, ahí sí, por mi lado yo no tomaría los 10 años, pero si lo haríamos de la manera que le mencioné, pero así no tendría el valor de cómo lo ponderaría, solamente sé que sí le daríamos más peso a esta parte de acá, ya que la pandemia sí distorsiona. Exactamente, doctora. Excelente. Eso es. La señorita Victoria, nuestra compañera, ha dicho algo, un término muy, muy usado, distorsión. Esa es la palabrita. ¿Por qué? Porque, claro, yo tengo un comportamiento más o menos esperado, ¿no? Año por año, pero llega un evento, un Black Swan, ¿no? Y de pronto todo se dispara, señores, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado cuando ustedes modelen y tomen un año que, digamos, no es más o menos el que se prevé o se perfila como un Black Swan, si es el negro. ¿De acuerdo? Ahí está más claro el concepto. Y bueno, ¿por qué forcé a Victoria a preguntarle por qué pondera? Porque justamente traten siempre, chicos, al momento de que eh, fundamenten su respuesta, siempre acotar su respuesta, ¿no? Es mejor ser preciso de poco que a la ligera de muchas cosas, ¿de acuerdo? Consejo de Pat. Nuevamente, cuando ustedes salen, díganme todo lo que le venga a la mente, pero ahí vamos afinando. Yo simplemente soy un colega más que le está dando feedback, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente es eso, es tanto en frecuencia y la pregunta es, a ver, ya que hemos tocado el tema, esto está interesante para que justamente quede todo amalgamado, cerrado. ¿La severidad también se habrá impactado o solo la frecuencia? ¿Qué opinan ustedes, señores? Puede hablar nuevamente Alexander, Victoria, quien sea, por favor. O Fabricio, que acabo de ver su nombre. ¿Puedes comentarnos? ¿Tú crees que Sí, la... ¿Qué buenos tal, días, Fabricio? ¿Qué tal? buenos Buen días. día. ¿Tú crees que la severidad también se vio afectada o solo la frecuencia? Me parece que la severidad también se ve afectada Ujú. porque la situación es crítica en el caso de ser una, o sea, sí, me parece que está hablando de la pandemia como tal, Sí. Ujú. severidad afectada por la pandemia. En ese caso sí se trata de o sea, ya desde el ámbito, desde el punto de vista sanitario se trata de una enfermedad nueva, ¿no? Y Ujú. evidentemente, obviamente la severidad se vería afectada por ese preciso contexto de estar adecuándose a una situación que es hasta ese momento atípica, atípica completamente. Entonces sí, yo creo que la severidad se vería afectada. Ya. Ahora, sí, sí, claro, por favor.
Ujú. Ajá, excelente punto. Ya. ¿Alguna otra persona más que quiera complementar o que quiera exponer un punto nuevo? Adelante con toda confianza, por favor. ¿Algún colega que desee decir algo más? Por ahí Antonio Joaquín, ¿no? Ya. A ver, entonces, sí, sí, estamos bien con los conceptos, pero vamos a afinar un poquito, ¿vale? Miren, sobre lo que ha dicho su compañero, que dice que al ser una familia puede contagiar más, aumentar la severidad. Acuérdense que la severidad es la magnitud del siniestro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa la magnitud? ¿Qué tantos recursos consume un siniestro? En términos financieros, ¿cuánto de dinero me cuesta un siniestro? ¿De acuerdo? Y en este caso de la pandemia, si una persona em, se enferma en plena pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, incurre en una serie de gastos, ¿correcto? ¿Se acuerdan de que había los falsos positivos o inclusive había personas que se les pasaba rápidamente? Correcto. Pero había personas que terminaban en UCI, ¿cierto? Disculpen que hable de estas cosas, pero creo que nos va a ayudar a entender, no es que sea una persona fría, pero nos va a ayudar a entender un poco más estos conceptos, ¿no? Entonces había personas que sí tenían el COVID, pero no pasaba nada, o algunos inclusive agüita racimada o algún brebaje, que no está mal, hombre, cada la cultura se respeta, ¿de acuerdo? Entonces, pues, se impactaba de diferente forma, ¿correcto? Y eso justamente, esa es la palabra, impactaba de diferente forma, eso es la severidad. Lo que con su compañero decía, y creo que va al grano, es que claro, cuando se contagian la misma familia, entonces creo que había un tema de que mientras estaba en el mismo ambiente era peor y aumentaba la severidad, correcto. Pero para ser un poquito más precisos, ¿de acuerdo? Es que lo que comentaba su compañero más se acercaría a la definición de frecuencia, porque nos ha dicho de que si un familiar se enferma y los otros demás también se enferman, entonces está aumentando la cantidad de siniestros en este caso. Bueno, acuérdense de que siniestro no significa necesariamente el fallecimiento, destrucción de algo, simplemente significa aquello por lo cual se activa la cobertura. En este caso entenderíamos que estamos bajo un escenario de que todos tienen cobertura de una clínica, ¿correcto? Entonces, dicho esto, la frecuencia es efectivamente, sin duda, aumentó en la pandemia definitivamente. La severidad puede que en ciertas zonas de alta densidad poblacional, efectivamente, ¿no? Por el tema de que el virus se volvía más resistente al estar más tiempo en contacto o intercambiándose entre personas, ¿no? Y sí, puede que la severidad sí. Así que si a mí me preguntara alguien, ¿no? Me diría, oye, ¿qué opinas tú de esto? O defíneme. Yo diría, sí, efectivamente. A todas luces la frecuencia se disparó, se elevó, y la severidad, yo diría que se presume que se ha disparado, porque finalmente no tenemos estadísticas claras, o al menos yo no las tengo, de cuán elevada fue la tensión, el impacto, el consumo de recursos para justamente hacer frente a esa enfermedad. ¿Ha quedado claro, chicos? ¿O hay algo que quieran que les aclare? Cabe la redundancia. ¿Sí? ¿Está claro? Quiero que entiendan. Sí, dale. Sí. Ajá. Claro, por supuesto, señor. Usted diga nomás.
Ya, perfecto. Miren, efectivamente, a ver, ¿qué es un outlier? Es una palabra gringa, para empezar, ¿no? Que está fuera de, que es algo atípico, es la traducción más cercana al castellano, ¿de acuerdo? Atípico, fuera de lo común. En términos estadísticos, si tengo una normal, diría que está por encima o por debajo de más o menos 3 sigmas, ¿correcto? Tenéis ahí la campana, ¿no? Y ese sería tu outlier, que está fuera, ¿de acuerdo? De tus más o menos 3 sigmas. Entonces, eso vendría a ser básicamente outlier. Y outlier, claro, en el sentido base de datos, es ese dato extraño, que si yo uso una boxplot, voy a ver que se sale fuera de los bigotes. Obviamente de la caja y fuera de los bigotes, no de los umbrales superiores e inferior. Entonces, cuando hablamos de sacar este año, es porque justamente este año estaba cargado de harta, 2020 fue, ¿verdad? Este año estaba cargado de mucha siniestralidad, y escuchen bien las palabras que empleo, mucha siniestralidad, que es diferente a frecuencia y severidad, no confundan, ¿de acuerdo? La siniestralidad sería pues el conjunto, ¿no? O sea, todo lo que finalmente terminé pagando, ¿no? El número aleatorio de casos y cuánto pagué en cada caso. Eso es la siniestralidad, todo el dinero desembolsado, que es más o menos lo que nos describe el seguro colectivo. Volviendo al punto, ¿por qué es un año outlier o atípico? Porque claro, antes de 2020 tú tenías una gripe aviar, una gripe esto, que va, pasaba, era un hipo y ya, normal. O de repente por ahí, no sé, alguna fiebre, o de repente el dengue, la zika, ¿no? La chikungunya, temporales, tropicales, ¿no? O sea, estacionales, esa es la palabra, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que se espera, ¿no? Este tipo de eventos, pero tú no te esperabas de que casi todo el mundo se encerrara y la actividad económica parara, ¿no? Y no se tuviera una cura rápida al respecto. Por eso es un evento atípico, por eso se llama un Black Swan, ¿correcto? Un evento muy raro, ¿de acuerdo? Entonces, al ser un evento que rompe con los parámetros que yo tengo previsto en este sector, entonces es altamente justificable que lo saque de mi análisis. O como su compañero bien dijo, ¿no? Darle más relevancia, quizás con eso quiso decir ponderar, porque ponderar es darle pesos a unos datos, pero quizás la palabra un poquito más técnica sería darle más relevancia o más foco a estos últimos años. ¿He contestado tu pregunta, doctor? ¿O te explico un poco más, con confianza? Ujú. Exactamente, tal cual, exacto. No, por favor, qué ocurrencia, para eso estamos. ¿Alguna otra inquietud, chicos? ¿O ha quedado claro? Pero justamente es esto, cimentar bien cuando ustedes vayan a una entrevista o cuando alguien le diga, oye, ¿tú qué has estudiado actuarial? ¿Qué es esta frecuencia? ¿Qué es siniestralidad? ¿Me puedes explicar por qué me mareo? Entonces, quisiera que mis alumnos al menos, pues, mis colegas, tengan claro qué cosa es, ¿no? ¿Está claro, chicos? ¿O alguna inquietud? Por favor, es el momento. Ya estamos cerrando este capítulo, así que es el momento que aclarar todas sus dudas. ¿Ninguna? Ya. Y antes de continuar, creo que es justo el momento de pasar la lista. A ver, permítanme un segundo. Voy a abrir el correo. Ya, a ver, un segundo, ¿vale? Mm. Ya, ahora, mientras yo voy abriendo el correo, a ver, voy a hacerles una pregunta. Mm, y quiero que la mediten abran el micrófono y me comenten. Em, las lluvias extremas, como así se lo denomina, en el norte del Perú, llámese Piura, Lambayeque, por cierto se come muy rico en esa zona, visítenla.
Este, ¿son eventos extraordinarios o son eventos ya comunes? ¿Qué opinan ustedes? Por favor, abran el micrófono. ¿Qué consideran ustedes? Sí, ajá. Ah, del norte chico, por eso, del norte, por eso mencionaba Piura, Lambayeque, Chiclayo. Ya, ajá, correcto. Ya. Y yo complementaría lo que menciona el doctor, que más que aleatorio usaría la palabra tan frecuente. ¿Por qué tan frecuente? Porque aleatorio sí va a ser, porque no sabemos exactamente cuándo va a ocurrir. Esa es la palabra aleatorio, ¿no? Pero frecuente sí sería un poquito más preciso. ¿Te parece bien? Ajá. Claro que sí. Permíteme compartirlo. Mira, está muy claro lo que tú dices, o sea, la tiene bastante clara. Ya es un suceso recurrente, ya frecuente en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Y sí, no es tan raro ver que ocurra una lluvia extrema. Pero yo te pregunto, ¿por qué han sacado, creo que en 2017 fue uno de los uno de los últimos más fuertes? ¿Por qué se distinguen? Por ejemplo, ahora hemos tenido lluvias, que inclusive si ustedes han visto noticias, Máncora fue arrasada. ¿Y por qué no ha habido ese impacto en la sociedad como en el 2017? ¿A qué se debería? ¿O cuál es la diferencia, si ustedes lo recuerdan? Ustedes son jóvenes y se han visto también. O sea, ¿por qué en el 2017 la sociedad peruana se vio más acongojada, más impactada, si quieren, ¿no? A diferencia de ahora lo ocurrido en el 2026, entre febrero y marzo. ¿Quién tiene una opinión, una idea? Sí. Ujú. Excelente. Excelente. Veo que usted lo tiene bastante claro. Y efectivamente, ya el seguro no entra a la parte de cómo ejecutan ¿no? las obras de resarcimiento. Ese ya escapa de nuestra área de acción, ¿correcto? Efectivamente, eso es. Y usted ha mencionado palabras interesantes que veo que ya está captando la idea y me alegra mucho. Es el tema que usted ha mencionado, magnitud, y usted ha mencionado también severidad. Entonces quiere decir que ya está entendiendo, ¿no? De que efectivamente 17 versus 26
hombre, si bien a los afectados el desastre es un desastre, por, por sonar algo no redundante, este, pero claro, que a alguien, una persona, se le afecte su negocio, en este caso el dueño de un hotel, ¿no? Y se le destruya todo esto, es un desastre, ¿no? Obviamente. Pero claro, vayamos al tema de la sociedad, el conjunto. Efectivamente, la severidad fue mucho mayor porque el fenómeno natural tuvo un mayor impacto, fue de mayores proporciones respecto a la del 2026, donde en este caso el muy bonito balneario de Máncora se destruyó. Yo aquí les comento lo personal, yo estoy unos días antes de eso. Creo que me fui antes de la quincena de febrero y creo que después de la quincena fue justamente las lluvias extremas. Entonces, eso, a buena hora que me vine de Lima. Entonces, es eso, señores. Efectivamente, la magnitud influye. Y claro, puede ser de que haya muchas lluvias continuamente, efectivamente, de lo que es una pista, pero claro, no el grado de la lluvia que genera el fenómeno del niño costero o fenómeno del niño a nivel global, ¿correcto? ¿No? Entonces, sí, 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 ajá, sí, correcto, ya, eso es buenísimo, ya, madre, exacto. Por supuesto, y qué bueno que hayas mencionado eso porque me das el pase para mencionarles algo muy importante que creo que hasta este momento no se les he mencionado. Señores, en una compañía de seguros ustedes van a encontrar el área comercial, esa gente chévere que de verdad, si por ahí, si ellos no existieran, difícilmente habría la parte cuantitativa, ¿no? La parte comercial es fundamental, señores, ¿no? Y son los más creativos, los más habladores, ¿no? Es un perfil bastante sociable, interesante. Y ellos luego mandan el posible contrato firma de póliza al área de supervisión, que son una especie de comerciales, pero no tan alegres. Entiéndanme cuando digo alegre, ¿no? Lo digo en sentido figurativo. Y dicen, espera, espera, espera. A ver, ¿quiere firmar con fulanito, ¿no? Ya, vamos a ponernos en el caso de seguros de cauciones, ¿de acuerdo? Dice, a ver, tú quieres que yo le cubra ante un incumplimiento. Ajá, ya. Pero, a ver, los estados de cuenta el último balance económico o estado de ganancias y pérdidas de fulanito. A ver, pásamelo. Ah, ya, ya. Oye, ¿por qué en el año 2021 tengo un registro de que no pago sus deudas o tiene una infracción de la SUNAT? Entonces, todo eso, la gente de suscripción va poniéndole a su balas scorecard y entre instrumentos ahí de gestión que manejan, ¿no? Y van midiendo y dicen, ¿sabes qué? Si quieres que fulanito vaya, pucha, no me convence. En todo caso, pues que pague el doble de prima, pues. Porque claro, viene donde mí porque seguramente en otra compañía lo han choteado. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo con este ejemplo un tanto burdo, coloquial? Que las compañías de seguros te van a asegurar si para empezar hay una materia asegurable. Algo que tú dices, hombre, sí, esto azarosamente
puede siniestrarse, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a justamente el tema de la simetría de información, de ahí vamos a selección adversa, etc. Pero vamos a cerrar primero el ejemplo y luego rematamos con los conceptos. Efectivamente, doctor, si alguien viene y me dice, oye, ¿sabes qué? Me he contratado un seguro contra desastres. Ah, ya. ¿Y qué te va a decir la compañía de seguros? Seria. Te va a decir, a ver, quiero ver el grado de avance de todo esto. Perfecto, manda a tu ingeniero civil por lo general, que tiene la compañía de seguros, ¿no? Y mira el avance de la obra. Ajá, tanto por ciento, 10% como le ha dicho el compañero. Ah, entonces, oye, no te pases. Tiene 10%. No voy a asegurar esto. ¿No? Entonces, no, esto no es posible asegurar. Y así. Entonces, justamente lo que trata de hacer el área de suscripción, generalmente, ¿no? Puede ser que en otras empresas tome otro nombre o esté incluida en una misma unidad de negocio o unidad de control, eh, simplemente te diga no o dice, o bueno, ¿sabes qué? Mira, no, pues te voy a cobrar el quíntuple de prima, o como pasa en el caso de los seguros de cauciones crédito, te dicen, ah, ya, perfecto, ¿quieres que te cubra toda esta serie de facturas impagas que tienes tú por, que, que tienes acá como un portafolio? Sí, ah, ya, entonces, para yo cubrirte necesito que tú pongas en garantía propiedades. Y de esa forma yo te ofrezco seguro. Cosa que si tú no cumples o no te cumplen, ya yo agarro esas prendas, ¿no? Y a veces muchas compañías de seguros, pues, tienen ese core de negocio. Y, oye, pero ¿cómo esa compañía puede darle seguro a esta empresa? Claro, es que finalmente conversaron con suscripción comercial y todas las áreas operativas y quedaron de que sí, vamos a garantizar mediante un terreno, un inmueble, ¿no? Y aquí el área legal tiene el visto bueno y cuando cumpla esto y todo se van dando cuenta que van entrando varias especialidades, ¿no? Y el área de riesgo va a decir, sí, efectivamente, este inmueble está valorizado tal. Y el área de siniestro dirá, sí, efectivamente lo podemos liquidar al venderlo a tal. Y se dan cuenta cómo van entrando varias especialidades, ¿no? Y claro, y el área actuarial pues también dirá, bueno, esperemos que no nos malogre la siniestralidad, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, doctor, que las compañías de seguros tienen como que filtros, ¿no? Entonces van ahí permeando qué pueden asegurar y qué no, ¿no? Y sí, lamentablemente, también he visto como que hay mucha componenda, hay mucho, pasa en Piura y pasa en cualquier lugar. Y digo que he visto porque por cosas del azar, del destino, como quieran llamarlo ustedes, entré a un café, el Celaya, creo que puede ser, allá en Piura, muy rico, por cierto, un pan con chicharrón, chicos, pídanselo ni bien lleguen. Y ahí fui testigo de cómo diferentes partidos políticos decían, ¿cuántos caballos tienes? Tengo 10, tengo 20. Ah, pero este brother está en juicio y todo. Ah, estoy haciendo un disclaimer, ojo. Este, y nada, o sea, yo me quedé sorprendido cómo en este café se encontraban perro, pericote y gato para concertar a quién lanzaban o quién no. Entonces, sí, pues a veces deja mucho que desear cuando hay demasiado ruido político para ejecutar las obras, ¿no? Chicos, estoy viendo encuentro el correo. Vamos al descanso 10 minutos o 5 minutos y regreso y les tomo las asistencias. ¿Están de acuerdo? De acuerdo, profesor. Sí, profe. Sí. Doctor, perdón, antes de irnos al break, ¿contesté tu consulta? El que me preguntó. Ya. Creo que por ahí había otra ahí, por favor, con confianza. ¿No había otra consulta? ¿No? Ya, chicos, 11:07. Nos vemos máximo 11:17 de vuelta, ¿vale? Y continuamos con la clase que está muy interesante. Nos vemos entonces en 10 minutos. Gracias. Está bien. Bueno, solamente para comentarles de que ahorita respondo a tu pregunta, solamente quería terminar la idea de que mm, la idea de las clases en vivo es justamente compartir la experiencia profesional y por ahí hay un concepto que no va a estar en la PPT
y puede ser que lo tome, ¿no? Entonces, esa es la importancia de asistir a clases, ¿no? Y que mi persona tenga obviamente el gusto de conocerlo, ¿no? A ver. Ya, ahora respondo a tu pregunta, dame un segundo, quiero mostrarte con documentación. Em, Dame un segundo, porque tenemos acá la máquina en la mano. Ah, vamos a ver, un segundo. Doctor. Sí, ves por eso quiero que te revises bien el 373. Dame un segundo. Ah, no había colocado. Ya. Ajá. Esto no. Ya. No. Un momento. A ver. Ya. ¿Dónde está? Ah, la 3661. Ya. A ver. ¿Y dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí tienes que estar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Qué raro. Dame un segundo, quiero encontrar específicamente para que tú lo veas en vivo y en directo. Dame un segundo. Ya, pero tu pregunta se responde de la siguiente forma. Em, Catastrófico se le denomina al evento. ¿Qué es el evento? Puede ser un fenómeno natural, puede ser una acción humana, y de preferencia azarosa, no voluntaria, ¿no? Eso es un evento, ¿de acuerdo? Y ese evento va a ocasionar la afectación de dos o más asegurados o materia que sea pasible de cobertura de seguros. Eso es catastrófico, doctor, más que... Dame un segundo. No sé si he contestado tu pregunta o quieres que profundice más. Encantado. Más bien, profesor, si podría dar un ejemplo, o sea, de lo que se ha visto, casos reales, respecto a la parte de catastrófico, o sea, un ejemplo, para poder anotarlo, por favor. Sí, claro que sí. Dame un segundo que quiero mostrarte el nombre exacto. Ya, la 56. Ya, vamos entonces con el ejemplo. Dame un segundo. Y otra cosa era si podíamos expresarlo a través de una, no sé, fórmula o propiedad. ¿El catastrófico? Ajá, o sea, porque dijo que eran, cuando se generan más de, creo que dos siniestros, ¿Ya? o sea, ¿cómo lo podría expresar matemáticamente? Ah, ¿O no tiene una forma de expresarse? ya, dame un segundo. Ahora te muestro. Métodos actuariales. Caray, he perdido la definición del número de resolución que definía esto. Madre mía, ¿dónde está? A ver, vamos a poner así. Mm, Ya. Ya. Mira, en realidad, más que modelar un evento catastrófico como tal, es que en realidad lo que se hace es que el tipo de seguro que tú vas a vender o el riesgo al cual tú vas a coberturar, em, este, se modela con una determinada función para coberturar catástrofes. Eso es básicamente lo que en matemáticas se refiere. Y justamente acá tengo las distribuciones continuas, ¿de acuerdo? Donde tú ves aquí la Pareto. Esta función de aquí de Pareto, ¿de acuerdo? Esta función te ayuda a modelar los eventos catastróficos, ¿de acuerdo? Los eventos catastróficos se reaseguran y por lo general es este tipo de matemática más lo usa un reasegurador. Acuérdate que un reasegurador es aquel que asegura
a la empresa aseguradora, sí, así de redundante. Entonces, eso es lo que se dice por catastrófico. ¿Y qué pasa en el mercado peruano? Casi nunca se activa esto. ¿Por qué? Porque esto implicaría que la empresa de seguros o la compañía de seguros desembolse más dinero o active coberturas caras, ¿de acuerdo? Entonces, porque cada cobertura, cada que usa una cobertura catastrófica, le cuesta una prima de reinstalación. Ahí estoy entrando un poquito más al reseguro, ¿no? Entonces, a tu pregunta, profesor, ¿hay una forma de modelar siniestros catastróficos? Yo te diría modelar la cantidad de siniestros catastróficos, no. Modelar el comportamiento que se asemeja a un escenario catastrófico, ¿no? Que sería justamente la Pareto, ¿no? Y en lo que se refiere a severidad, porque acuérdate, como bien lo define la SBS, más de dos siniestros. Pero ¿quién te dice que esos siniestros tienen alto impacto? Por eso es que fundamentalmente lo catastrófico tiene que modelarse con la severidad más que con la frecuencia. No sé si contestó tu pregunta o quieres que ahonde un poco más con confianza, ¿eh? Sí, profesor, yo me quedo más claro. Ya, perfecto. Pero creo que me dijiste un ejemplo. Vamos con el ejemplo en Ah, todo sí, caso. si podía explicar un ejemplo Sí, o pues, claro. real. Por supuesto. Ya, mira, el ejemplo más cercano era justo lo que mencionamos hace un rato, el tema del fenómeno de el niño costero, ¿de acuerdo? Así es como lo han bautizado, ¿no? Porque acordémonos que, un poco hablando de meteorología, acordémonos de que el fenómeno del niño es un fenómeno global, ¿de acuerdo? Y justamente se demuestra la interacción o el riesgo sistémico planetario entre las aguas del Pacífico que bañan a la zona de la zona asiática, ¿no? El sur asiático, ¿no? Inclusive creo que de repente estoy cometiendo un error en geografía, pero más o menos esa es la idea, ¿no? ¿Y por qué menciono la India? Porque em, en la India, a diferencia de nosotros, ocurre lo que es el monzón, ¿no? Las lluvias. Eso es lo normal para ellos, ¿no? Cuando no ocurre eso, probablemente hay un fenómeno del niño aquí en Perú, ¿de acuerdo? En Perú, en Ecuador, y Colombia, y Chile, ¿no? Entonces, y claro, va a afectar a otros países más. Hay un documental muy interesante que se lo recomiendo, que es de la BBC, que explica muy bien el fenómeno del niño y ahí también nos hacen una introducción a un matemático de cómo estudia esta correlación del riesgo sistémico planetario. ¿A qué voy? Eh, Se dice que es fenómeno del niño costero porque justamente solo influyó en la parte, en el Perú, no fue algo global, lo cual es raro, ¿no? Entonces, otra vez, un evento raro. Entonces, en esa parte, un solo evento, que en este caso puede ser una lluvia, una cantidad de lluvia considerable, y cuando decimos considerable, ahorita no recuerdo la cantidad exacta de metros cúbicos, pero yo entendí algo así que em, como que 100, 300 duchas por segundo era lo que llovía cuando ocurría esa cantidad de metros cúbicos, ¿no? Siempre buscando la precisión del caso, ¿no? Al momento de hablar como actuarios. Entonces, eso era lo que ocurría, era una lluvia poco frecuente de gran magnitud, ¿no? Y hablando estas palabras, siempre el lenguaje humano trata, ¿no? De simplificar, ¿no? Mucho, bastante, gran, pero siempre tratemos de fijarnos en valores, ¿de acuerdo? Entonces, este único evento de una noche provocó la salida del río Piura, ¿no? Con su consecuente impacto tanto en la infraestructura y el tema de salud, ¿no? Porque claro, de ahí provino el tema del dengue, ¿no? De las infecciones, las aguas hervidas, ¿no? Entonces, te das cuenta, o sea, un solo evento puede impactar inclusive en varios tipos de riesgos, ya no solamente que un único evento impacte a dos asegurados, porque claro, y para que podamos aterrizar un poco más el concepto, este evento puede ser que haya habido mucha lluvia, pero probablemente la compañía de seguros ABC le ofreció un seguro
al edificio que está al costado del río Piura, en el puente, creo que se llama Grau, o la zona de Castilla. Es muy bonito Piura, les recomiendo que visiten. Pero esa misma compañía de seguros, por su criterio, no ha asegurado al edificio de al costado o de al frente, o sea, al costado de la ribera del río, sino ha asegurado a de repente uno que está en la plaza o por el mercado de Piura, que está relativamente lejos de ese río. Ahora se dan cuenta por qué es la importancia de que yo como compañía de seguros no lo puedo asegurar todo, tengo que ser muy específico y ver dónde voy a ofrecer mi seguro, porque si no, se viene que tengo que pagar mucho más de lo que preveía, ¿no? Sí me aterrizaron la idea, ¿no? O sea, bajo este modelo, la compañía ABC, ok, le ofrece seguro al edificio al costado del río, bacán, pero esa misma convención no le va a ofrecer a otro edificio que está en esa misma ubicación o cercana, tiene que ofrecerle en otro lado, porque claro, cuando desbordó el río probablemente tuvo que pagar a la compañía, al edificio que estuvo al lado de la ribera del río, pero no a la que estuvo por el tema de inundación, por ejemplo, que hay seguro de inundaciones, pero no le tuvo que pagar al de la Plaza de Armas. ¿Está más clara la idea? ¿No? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, eso es. Ya. Continúo entonces. No encuentro la norma exacta donde está la definición. Déjame buscarla después del receso, te la muestro. Sigamos avanzando, ¿vale? Pero sí, la SBS lo dice claramente que es un catastrófico. Y sí, también les estoy debiendo, ahora después de tipo las 7 8 de la noche, voy a contactar con su delegado y le voy a pasar material regulatorio para que vayan empapándose sobre eso. No requiero que se memoricen, ¿eh? No, 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 no. Simplemente léanlo y también vamos a discutir un poco de lo que vendría a ser reservas ya en la siguiente clase. Continuemos porque el tiempo avanza. A ver. Bueno, ¿continuamos? ¿Hay una duda más para seguir avanzando? ¿No? Ya, continuamos. Ya, bueno, aquí vamos a retomar vuelta el tema del modelo del seguro colectivo, ¿ya? Y voy a utilizar la pizarrita. Bueno, la pizarrita entre comillas, ¿no? Así que denme un segundo porque quiero que se entienda mucho mejor. Así que voy a llamar a mi hermano gemelo. Mentira. A ver, vamos a mostrar. ¿Cómo es esto de acá? La tecnología para mí. A ver. mm, ¿Cómo es esto? Ya. Compartir pantalla. Comenzar ahora. Ya. Ya. A ver. Listo. Bueno, van a disculpar que no tengo una tableta para dibujar, así que he agarrado un celular con lápiz para poder dibujar. Así que nada, vamos a comenzar. Ya. A ver, el seguro colectivo no es nada más que la sumatoria de siniestros con diferentes o iguales montos de severidad y una cantidad incierta, ¿no? Entonces, recordemos esta formulita. Van a disculpar si está fea la letra. Esta es la idea básica creo que se lo he escrito como 3, 4 veces, pero hay que volverlo a repetir para que quede claro. N es una variable aleatoria, se distribuye con una Poisson, lambda, y puedo decir de que X se puede distribuir, puede ser con una log normal, ¿no? De parámetros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué están viendo aquí? La síntesis de lo que viene a ser el seguro colectivo. Si I es igual, inclusive acá por ser cero, ¿no? Para que quede bonito. Ujú. Si I fuera cero, se acaba el asunto, el seguro colectivo o el total de dinero que voy a pagar es cero. ¿De acuerdo? Pero para nuestro caso, nosotros queremos obviamente analizar cuando ocurre al menos un siniestro, ¿no? O de un siniestro en adelante. X y es cuánto yo voy a pagar por el siniestro Y. Y el N viene a ser cuántos siniestros
voy a pagar durante determinado horizonte o escenario. ¿De acuerdo? Hasta ahí. ¿Estamos claros o les parece un poco engorroso esta fórmula, esta pequeña Eh, sumatoria? Profesor, el XY sí dijo que era cuando es que yo como persona voy a pagar por el siniestro Y, ¿cierto? Y el N era cuando iba a pagar respecto a ¿qué? Ah, El, perfecto. Sí, 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 no te preocupes. Vamos a bajar un poquito acá. Ya, entonces, ahora contesto tu pregunta, que sería así. Correcto. Entonces, X, 1, 2 o 3 representa que pago del siniestro. ¿De acuerdo? Cada X, 1, 2, 3 o el que fuere, es un pago de siniestro, es decir, dinero que la compañía de seguros tuvo que meterse la mano al bolsillo y dársela al beneficiario de la póliza. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto, sí, profesor. perfecto. Y N puede haber sido cero, por lo cual sería cero, porque no hay siniestro. N puede haber sido 2, entonces sería un siniestro y el otro siniestro, ¿no? Y por eso es que modelamos de 1 hasta N, ¿no? El seguro colectivo. Y esto, expresado elegantemente, como decía mi profesor Usabel de Madrid, se expresa de esta forma, ¿no? Es la sumatoria de los XY, perdón, del total de N. Por eso es que esto es doble aleatoriedad. No sé cuántos van a ocurrir, por eso es que aquí puede ser n igual 0 o puede ser n igual 2, porque no sé, es una variable aleatoria. Pero también al mismo tiempo no sé si x1 puede ser de repente 1000 o 100, x2 de repente puede ser 10, x3 de repente puede ser 250 y así sucesivamente. No sé la magnitud de cuánto voy a pagar en cada siniestro. Por eso es que hablamos de doble aleatoriedad. No sé cuántos siniestros haré frente, pero ni tampoco sé cuál es el monto de cada uno de los siniestros. Tengo aleatoriedad por la cantidad, alias frecuencia, y tengo aleatoriedad por la severidad, alias magnitud, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿está claro? Para pasar Sí, a la... profesor, sí, claro. Muchas gracias. Perfecto. Seguimos entonces. Seguimos. Ya. Vamos a recordarnos de la esperanza total y de la varianza total, que seguramente lo han visto, pero no está de más recordarlo y una pequeña aplicación, ¿no? Así que vamos a ello. Ya, vamos a ver. Ya, entonces tengo la esperanza total. Perdón la letra, yo debo ser médico, en serio. La esperanza total. Madre mía. Ya, a ver, ya. Listo. ¿Qué es la esperanza total? Esa es la esperanza condicionada, ¿de acuerdo? O el costo total, porque acuérdate que digo ese es el costo total, porque es la sumatoria de la cantidad de siniestros aleatorios cuyos montos son también aleatorios, ¿de acuerdo? Ese es justamente el pago total de esta doble aleatoriedad. Y N es la cantidad de siniestros. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Y por qué N y por qué no X? ¿Alguien me puede responder? Con confianza. Vamos, chicos. Estos son 12 puntos. Con confianza. ¿Por qué N y no X? A ver, de lo que viene en mente. César, ¿por repente quieres compartir algo? ¿Quieres decirnos algo? César, ¿estás ahí?
César Matos, ¿no? ¿No está? De repente Milen nos quiere comentar por qué creería ella que es S condicionado a N y no a X. Milen, por favor. Sí, profesor, yo creo que es condicionado a N porque como esa es la salida total de que es el monto que se va a pagar, entonces quiere ver cuál es la esperanza por una por un siniestro ocurrido en todo esa, yo creo que más para homogeneizarlo a una unidad de esperanza de un siniestro. Ujú. Ujú. Ya. ¿Alguna otra comentario más? Gracias, Milen. Aldair, por favor. Como es esperanza total, N vendría a ser el último pago, sería como el acumulado, Y el S, el N. ya estás por ahí, estás cerca, cerca. Ahora, claro, ¿alguno más quisiera comentar, por favor? Con confianza. Ajá. Dani, ¿quieres comentar algo? Dani y Hila. O tú, Romario, Sí, de repente. bueno, Dime, dime. claro, estaría más condicionado a la cantidad de siniestros y no Ya. tanto a la X, que creo que sería ya la magnitud del siniestro, sino más a la cantidad de la sumatoria. Ujú. Romario, ¿tú algo que aportar? ¿Estás de acuerdo con tus compañeros? Sí, parecido, profesor. Es sobre el número de creencias que pueda ocurrir, ¿no? Perfecto, señores. Efectivamente, ustedes están muy, muy cercanos y más proxy es justamente lo que ha mencionado Alexander. Este, claro, porque si n es igual a cero, chao, se acabó el asunto. No hay pago total o el pago total es igual a cero. Si n es igual a uno, ya empieza a cambiar la cosa. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, efectivamente, se condiciona n porque n, ¿qué? N me está dibujando escenarios, señores. Me está dibujando los escenarios posibles, la cantidad de siniestros. ¿De acuerdo? Es por eso de que el pago del seguro colectivo se condiciona al N, porque es la que me está pintando los siniestros. ¿De acuerdo? Entonces creo que está bastante claro eso. Así que ahora vamos a lo siguiente. Y yo sé que la esperanza de este seguro colectivo es igual a la esperanza de la esperanza. Uy, no, no me va a quedar feo. Vamos a borrar esto. Acá abajo. A ver, la esperanza de S es igual a la esperanza de S dado N. ¿Alguien quiere comentar por qué esto es así o por de repente yo cometo una burrada? Que puede ser también, ¿no? ¿Alguien quiere comentar por qué la esperanza de los escenarios me tendría que dar la esperanza del colectivo, de S? Perfecto. Por ahí de repente, a ver, nombre. Christopher, ¿quiere comentar algo? Christopher Caguana Arroyo. Sí, bueno, yo tenía entendido que es una propiedad también. Ujú, perfecto. Está perfecto. Sí, efectivamente, tienen toda la razón, pero vamos a darle un poquito de sentido interpretativo a esto. Hay que aterrizar a la realidad, ¿de acuerdo? Estos señores, como lo acabo de mencionar hace un ratito, te está pintando escenarios. Me está pintando el escenario que puede ser cero, que puede ser 5, que puede ser 300, ¿de acuerdo? Esos son diferentes escenarios. Y cuando yo saque una media de estos, pues la media de lo que yo logre aquí, aquí y aquí, necesariamente será
la media de toda la cartera. Esa es la razón de ser de la esperanza total. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Ya, perfecto. Ahora, resolvemos entonces. Resolvemos lo siguiente. Entonces, a partir de esto, yo digo que debería llegar a esta fórmula. La esperanza del portafolio es igual a la esperanza de n por la esperanza de x. ¿Y por qué ya aparece x? Porque claro, si acá esto condiciona un n, ¿no? Entonces simplemente esto será la esperanza de x por n. Voy a desarrollarlo mejor para que quede mucho más claro. Entonces tengo acá lo siguiente. Si tengo aquí, a veces hablando, no se puede entender. Estoy asumiendo esto, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué se resume? Entonces esto se resume a simplemente, como son n variables que ya conozco, ya no es aleatorio, entonces simplemente sería la esperanza de x. Y recordamos las propiedades de la esperanza, extiendes a la afuera. Y tendría así. Pero al tratarse n de una variable aleatoria, retomamos esa totalidad y quedaría entonces esperanza de n por esta. Así es como llegamos a la prima pura, ¿de acuerdo? Que es lo que voy a pagar total de siniestros. Hasta ahí, ¿está claro? ¿O alguna duda? Con confianza. Vamos a ver en cierta interpretación. Claro, lo que yo espero pagar por mi portafolio es más o menos la cantidad de siniestro que espero pagar por la cantidad de típica o promedia de monto de siniestro que espero pagar por cada uno. Por eso, simplemente, es la multiplicación de la esperanza de n por la esperanza de x. Así de sencillo, señores. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, ¿por qué yo digo que esta es la prima pura? Lo cerramos con esto que creo que en la clase como que se mencionó, pero quizás sentí que no había expresado todo o de repente no había brindado suficiente detalle. Y para que no quede duda, vamos a reforzarlo. De ahí pasamos a la varianza total, cerramos el tema y nos vamos a las prácticas. Ya, a ver. Ajá, ajá, ajá. Ya, listo. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Un seguro tiene que nacer de una ecuación de equivalencia, para empezar, ¿de acuerdo? Se asume de que un seguro tú no debes ganar ni perder, ¿de acuerdo? Para empezar, así nace el seguro. Por eso es que hay un principio de mutualidad, ¿no? Como hablamos hace un rato. ¿Verdad? Hay que repasar eso antes de pasar esto. La mutualidad. Porque si no, simplemente estoy desarrollando ecuaciones y no le estoy dando el background que lo que vendría a ser el seguro. Entonces, por eso es que quiero repasar los conceptos. Mutualidad. A ver, ¿a quién le pregunto? A ver, ¿quién me lo? Creo que casi todos han hablado. Pero bueno, vamos a. A ver, Christopher, ya que hablaste muy poco. Mutualidad, ¿qué entiendes por mutualidad? Christopher, Sí, que se comparte, que tiene una relación. ya. Inseguros, ¿qué podría ser? Seguros ¿O cómo lo trasladas? ¿O cómo lo conectas con el mundo del seguro? que sus eventos están relacionados, podría ser. Ya. ¿Has escuchado alguna vez de las cooperativas? Sí, ¿No? Ya. Más o menos va por ahí. Porque la mutualidad es, todos nos juntamos
como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Más o menos esa es la mutualidad. ¿Por qué? Porque si cae uno, el grupo tiene que apoyar a ese que cae. Esa es la mutualidad. Así, en palabras bien sencillas, acuérdate de los tres mosqueteros y ya lo tienes, ¿de acuerdo? Si cae uno, los demás tienen que apoyar. Ese es el principio de mutualidad. En una mutualidad se espera que no debe haber ni ganadores ni perdedores, ¿de acuerdo? Porque justamente el colectivo, el grupo, se apoya entre sí. De ahí la palabra mutualidad. Y ya luego veremos cómo aparece el desgravamen y todo ese rollo, ¿no? Perdón, comisiones y todo eso ya, pero básicamente ese es el principio básico. A ver, aquí tengo por acá también? Piero Edison Maita Núñez, porque hay dos Pieros. ¿Qué entiende el señor por asimetría de la información? Pucha, no recuerdo bien, profesor. No recuerdo. ¿Alguien que recuerde asimetría de la información? Profe, creo que se daba en contexto de microeconomía, en contexto de mercado, cuando, Ajá, por ejemplo, ¿no? En oferta y demanda, bueno, los demandantes de un producto no conocen totalmente cómo es que los que producen los que hacen el producto sí, utilizan quizás otro tipo de materiales que no se dan a conocer, ¿no? Que no se encuentran quizás entre en la tabla nutricional o ya, en su etiqueta. O por otra parte, otro contexto podría ser en mercado, ¿no? Cuando unos pocos conocen más del mercado que otros competidores. ah, perfecto, ya. Ahí, Gabriel, ¿quieres compartirnos algo, por favor? Todo el micro para ti. No, profesor, bueno, más que nada, pues similar a lo que comentó el compañero, nada más de que sí se entiende por el contexto de fallas de mercado, ¿no? De cómo desde la entropía, ¿no? Cada quien toma sus decisiones, ¿no? En este caso hay ejemplos como, por ejemplo, que los oferentes tengan toda la información de los precios y los consumidores, ¿no? Normalmente también expresan con este ejemplo de los carros, malogrados, ¿no? Más que nada eso, Correcto, profesor. perfecto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la asimetría de información? Con confianza. Asimetría de la información también podría ser en el ámbito laboral, que Ujú, el contratante no sabe quién es el más apto para el trabajo, o quién sabe más o quién está más preparado, y se tiene que guiar por indicios, por ejemplo, en notas de la universidad, ah, certificaciones, por ese tipo de ujú, cosas. correcto, correcto, perfecto. ¿Alguien más quisiera comentar? Vamos a redondearlo todo, ¿eh? Ya estamos muy cercanos a lo que han mencionado sus compañeros, pero obviamente matizarlo con el tema de seguros. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿No? Ya. Listo. Entonces, efectivamente, la asimetría de la información, ¿de acuerdo? Te da por ambos lados, en realidad. No hay que tapar el sol con un dedo. Tanto demandantes como oferentes tienen cierta cantidad de información por la cual pueden o no, en el caso de los ofertantes, un seguro, y también los tomadores tienen cierta información o no por la cual pueden tomar un seguro, ¿de acuerdo? Entonces, la simetría de la información es que la otra persona o la contraparte sabe más del tema que yo. Si lo ponemos en el plano del contexto actual, hoy, la simetría de la información, por ejemplo, podría ser que las élites o las que tienen mayor acceso, aunque no me gusta poner la palabra élite, simplemente la gente que tiene mayor poder adquisitivo, sí es simple, pues cuenta con datos de estudios estadísticos de quién va arriba o quién va abajo en las encuestas, mientras que la persona que no tiene el suficiente poder adquisitivo para pagar ello, pues no la tiene, ¿no? Así es simple, se restringe. Entonces hay una especie de simetría de información. Y aterrizando más al tema de los seguros, pese a esa simetría de información, igual se contrata. ¿Por qué creerían que pese a ese, por ejemplo, a ver, yo compañía de seguros
si contrato, si cubro a esta empresa que va a hacer un puente, o sea, yo no sé si verdaderamente va a cumplir o no. Pero pese a eso, ¿por qué creen ustedes que las empresas de seguros ofrecen seguros? Cabe la redundancia, los que le ven en mente. De repente, José Carlos Álvaro Trillo nos quiere comentar algo. ¿Está ahí? No está. Bueno, ahí le sigue. Milen, ¿tú quieres comentar algo ahí? ¿Por qué, pese a la simetría de la información, las compañías de seguros ofrecen coberturas? Yo creo que pese a esa asimetría, la compañía sí podría dar seguros porque al final nada es seguro, o sea, nadie tiene toda la información completa y entonces solo podría haber indicios, como nuestro compañero dijo. Entonces, si tiene más indicios de que se pueda pagar, sí tendría más incentivos, ¿no? La empresa aseguradora decida hacerlos. Ya. ¿Alguien quiere complementar lo que nos ha manifestado Milen? De repente César, o quién es él, o Romario, creo que interviene un poco. Romario, tu idea sobre por qué las compañías de seguros, pese a un escenario de simetría, ofrecen cobertura, ¿no? Ya. Miren, ah, sí, exactamente, vas por ahí, efectivamente. ¿Alguien más que quisiera adicionar a lo que acaba de mencionar Alexander? Ya. Efectivamente, la mortalidad efectivamente hace que ese riesgo sea menor al que yo me enfrento. De ahí la ley de los grandes números. ¿Por qué? Porque claro, mientras más cantidad de expuestos o tomadores seguros tenga, cuando ocurra 2, 3, 4, me va a impactar de menor forma. ¿De acuerdo? Porque presenta menos aleatoriedad, menos distorsión, o en todo caso, proporcionalmente, que dos pólizas se siniestren de 100 es más o menos considerable, pero dos pólizas de 1000, pues bueno, pues se ajusta a lo que tenía previsto, ¿no? Entonces, ahí va. Eso más o menos para matematizar un poco la mortalidad. Y el tema de la simetría de la información, existen candados para que justamente no, a la empresa de seguros no la puedan agarrar de punto, como se dice criollamente, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, por ejemplo, en un choque, justo creo que Gabriel mencionó el tema de autos, y yo le digo, oye, mira, a partir de $500 te ofrezco la cobertura, ¿no? Y claro, el tomador dirá, oye, pero si el planchado me cuesta, vamos a decir, $300, mejor por mi parte. Entonces, hay ciertas formas de restringir justamente el riesgo para que el uso del seguro no sea un abuso, sino sea un uso real, ¿de acuerdo? Y es eso, asimetría en la información. ¿De acuerdo? Selección adversa es cuando, eh, en línea con lo que dice la simetría, o es un efecto de la simetría de la información, el que toma el seguro, por ejemplo, una persona que va a tomar un seguro de salud, puede saber de esa persona o conoce más de sí mismo, que tenga algún mal o algo por el estilo, y por eso toma un seguro de salud. Y el riesgo moral, por ejemplo, puede ser alguien que contrató una póliza a todo riesgo vehicular y dice, bueno, como me cubre el seguro, pues tranquilamente puedo estacionar mal, puedo chocar, puedo rozar, no pasa nada, tengo seguro. Entonces, esos son los conceptos básicos que se ven en el uso. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué las compañías de seguro difícilmente ofrecen seguros a autos usados? ¿Por qué sería? En función a estos principios, o los que le ven en mente. ¿Alguien que quiere intervenir? O de repente ustedes conocen que sí hay una empresa que sí,
pero por lo que yo he visto, generalmente a carros usados, autos usados, no le dan un seguro contra todo riesgo. Contra SOAT sí, pero contra todo riesgo no necesariamente. ¿A qué se debería? A ver, pensemos en eso. A ver, ya que lo puso sobre la mesa, Gabriel, Gabriel, ¿a qué creerías que sería eso? Tal vez porque no tienen todas las especificaciones no previas a normalmente pues te lo brinda la distribuidora directamente. Ya. Un ejemplo de ello. No, pero o sea, vendría más que nada el apartado de cómo se adquiere, ¿no? El auto, porque comúnmente, como le digo, o sea, las traerían directamente de las distribuidoras oficiales, ¿no? Mientras Ujú. que lo de los autos de segunda mano están en un mercado secundario. Correcto. Perfecto. Eso es. ¿Por qué? Porque efectivamente mencionan a su compañero muy relevante, o altamente relevante, o relevante. ¿Por qué? Porque claro, yo como compañía de seguros sé que determinado fabricante, la dirección le usa estos materiales, en el frenado usa frenos de pinza, o la dirección es usan cajas solo automáticas, lo que es un poco más fácil para manejar, etcétera. Miles y miles de características que puedo estandarizar y decir, y espero más o menos la siniestralidad de este vehículo, no puedo calcularla, ¿correcto? Pero claro, cuando ya pasa a un segundo dueño, una segunda mano, o ya tiene tiempo de uso, yo no sé si el conductor, el propietario inicial, pues cuidó siempre su vehículo, fue temerario, ¿no? O si mantuvo al día el mantenimiento de la máquina. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que inicialmente era un riesgo conocido, ¿no? Ya con el devenir del tiempo cambia, ¿de acuerdo? Se matiza. Entonces, ya modelarlo pese a de que una compañía de seguros se mueve en escenarios de incertidumbre, ya resulta no rentable porque ya podría expandirse más el costo en un auto de segunda mano. Entonces, esa es la razón por la cual ustedes es altamente probable que no vean seguros para vehículos de segunda mano. Porque claro, ya no es igual como cuando sale de fábrica que yo sé qué características tiene, ¿no? Creo que está claro ese concepto, ¿verdad? Listo, entonces seguimos con el tema de... O si alguien quiere comentar algo o consultar algo, adelante, siéntese. Profe, la selección adversa, ¿en qué consistía? En tema de seguros. Ya, sección adversa. Es que yo, compañía de seguros, voy a aceptar, por ejemplo, un brother que viene y me dice, oiga, compañía ABC, quiero contratarle el seguro de salud de 3 capas, ¿no? Más. Y digo, ¿y pero por qué? Ah? Qué raro, pues. Y claro, probablemente que ese señor tenga una enfermedad de que efectivamente quiere un tratamiento profundo, largo, ¿no? De alta especialización, ¿no? Esa es la sección adversa, porque claro, a raíz de la asimetría de la información, ¿de acuerdo? Porque yo como compañía de seguros no sé qué exactamente tiene ese señor, él viene a tomar un seguro porque efectivamente lo va a usar a plenitud. ¿Te das cuenta? Ya no solamente es una cuestión del azar, sino que ya hay una intención de uso. Por eso es que, bueno, yo como compañía de seguros digo, bueno, pues tendré que tomarlo. Y entonces estoy tomando una selección adversa, porque necesariamente no sé la situación de este paciente. Por eso es que hay pruebas de examen médicos previos a la toma de seguros, ¿no? Para justamente tratar de aminorar esa exposición. ¿Se dan cuenta? ¿Y de eso quién se encarga? Se encargan las áreas de suplición, ¿no? Entonces ahí van entendiendo cómo van funcionando las distintas áreas. Ah, y algo muy importante que me acuerdo, y se lo voy a compartir. El ex gerente general, creo que así se escribía su nombre, creo, no estoy seguro, Cerruti, él decía,
¿Por qué cree que diría eso? ¿Por qué cree que diría eso? Chicos, chicos, hola, ¿se fue la conexión? Ya, perdón. Un seguro no se compra, se vende, nos decía el buen Cerruti Banchero, que dicho sea de paso fue mi último entrevistador para entrar a Pacífico. ¿Por qué creen que ese era su mantra en la compañía de seguros? Y bueno, para ser específico y para darles mayor contexto, esta era una compañía de seguros de vida, o sea, seguros de muerte, de sobrevivencia. El SOAT es un seguro obligatorio, ¿correcto? Por eso es que todo el mundo lo tiene. Si no, no puede ser obligatorio, ¿correcto? Entonces, por ley tú puedes imponer que consuman un determinado producto, en este caso un producto seguro, ¿no? Y un seguro no se compra porque, claro, nadie está pensando en, uy, sí, me voy a morir y no quiero esto, ¿no? Y justamente ese es el mantra de las fuerzas de venta, ¿no? Que ellos tienen que hacer lo que sea para que justamente, obviamente en el sentido correcto de la palabra, ¿no? Para que puedan colocar pólizas en el mercado. Porque recuerden, sin los comerciales, señores, no hay fiesta, así simple. No hay actuarial, no hay contabilidad, no hay suscripción. Así de simple y claro, señores. Por eso que también pues tienen buenos bonos los chicos de comercial, ¿no? Porque claro, pónganse a pensar eso, ya, qué hermoso estudiar el seguro colectivo, la siniestralidad, la frecuencia, la severidad, qué chévere, qué bacán, pero si no hay venta, entonces, ¿cómo se arma esta fiesta? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, eso es lo que les quería compartir, ¿no? Que es así, el mercado de seguros tiene que ser bastante agresivo en lo que son sus fuerzas de venta, porque no es que alguien diga, me levanté, mira, hoy día se me antoja un seguro. No, pues no. Entonces, por eso es que el seguro es un producto que necesariamente las fuerzas de venta tienen que ponerse la compañía al hombro, ¿no? Así que nada, continuemos entonces. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Ninguno? Ya. Pero está clara la idea, ¿no? Ahora, vamos entonces a lo que les decía. A ver, y ya tomamos después de eso un descanso y acabamos con la varianza y comenzamos con los estos. La prima, y acuérdense que esta es ya la última vez que estamos viendo seguros colectivos, seguros de no vida y pasamos a seguros de, no sé si vida o reservas, pero ya bueno, ahí voy a ver el sílabo y nada, encontremos. Entonces, prima por los tomadores o los expuestos, vamos a poner para no confundirlos. ¿Es igual a qué? A los siniestrados. ¿Por quién? Por la magnitud o el monto que pagaron. ¿Por qué esto es así? Porque, claro, en una eventualidad, ¿no? Yo busco recaudar dinero para que al momento que alguien fallezca, por ejemplo, con el aporte de todos, pueda juntar una cierta cantidad de dinero que efectivamente pueda darle a los deudos de estas personas, ¿no? En términos de seguros generales, ¿no? Los eventos que ocasionan siniestro, ¿de acuerdo? Deben ser cubiertos en su totalidad por la prima que yo cobro, como mínimo. Por esto eso se llama prima pura.
¿de acuerdo? Como mínimo. Si yo no tengo el suficiente dinero para pagar siniestros, quiere decir que como compañía de seguros ya fracasé. Porque claro, yo le cobro la prima a todos, expuestos son todos, toda la cartera, a mis 1000, ¿no? Le cobro 10, por decir, ¿no? Y acá caería uno de esos 1000 y le pago 1000 o 10.000, entonces ahí estaría calzado. ¿Se dan cuenta? ¿No? Se muere uno, por el cual le he ofrecido pagarle 10.000, entonces cobrando 10 a estos 1000, ya tengo para pagar a ese afectado. Así en palabras sencillas, ¿no? Para que se entienda el concepto de prima pura. Es la base de lo que yo debo recaudar para hacer frente a mis siniestros. ¿Está claro eso? ¿O le damos una vuelta más? ¿O alguien quiere consultar algo con confianza? Chicos, Queda claro, profesor. perfecto, Piero. Listo, entonces está claro eso. Es una ecuación sencilla de equivalencia, pero muy poderosa para que se entienda. Ahora vamos al tema de la varianza total de mi seguro colectivo. ¿De acuerdo? Y sí, ¿les parece que termino con eso y nos vamos al break, ¿vale? ¿Sí? Para no... ¿O ya quiere tomar el break con confianza? Me va a tomar, si quiero, unos 10 minutos más. La O- varianza total, profesor, y luego un receso. Perfecto, vamos entonces. Entonces, nos apartamos de esto, ¿no? Eh, estamos en esto, en esta igualdad. Ya. Esto era la fórmula de cómo obtener la prima pura, ¿no? De acuerdo, listo. Para todo el portafolio. Y recuerden esto bien, ¿ah? Para todo el portafolio, ¿no? Eso es la prima pura para todo el portafolio, lo vuelvo a resaltar. Y la varianza total de este portafolio, ¿cómo sería expresada? Vamos a ello. La varianza de S sería la esperanza de la varianza de S dado que ocurre N más la varianza, acá me confundí, la varianza de la esperanza de S dado N. Ya, ya está la varianza, ya listo. Entonces, aquí yo veo el riesgo ¿de qué veo? Veo el riesgo de quién? De la severidad. Y acá veo el riesgo del aquí, de la severidad. Y aquí veo el riesgo de la frecuencia. Uy, qué horrible letra. Ya, listo. Entonces, vamos a, porque así ese dado n no me dice mucho, ¿correcto? Pero de vuelta, hacemos nuestro truquito y decimos que n es igual a n, ¿correcto? Y yo ya sé cuánto es esto de aquí, si tomo eso sería así. La varianza de S sería igual a la esperanza, dado que la varianza de S del seguro colectivo dado n, cuando n toma el valor de n minúscula, vendría a ser algo ya conocido, entonces simplemente sería n por la varianza de x, ¿correcto? Y aquí en el segundo término, la varianza, como ya lo vimos en la esperanza total, sería aquí simplemente, ¿de acuerdo? Y por propiedades de varianza y esperanza, la varianza de S
Si tomo aquí la esperanza, lo transformo ese n minúscula su n mayúscula porque quiero capturar la aleatoriedad y multiplico por la varianza de x, que da igual. Y sabemos que en propiedades de la varianza, si tengo una constante, ¿no? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Al cuadrado, ¿correcto? Entonces, aquí sería e de x, esperanza de x, por la varianza de n. Entonces, cuando ya, como vamos a ver en los ejercicios, ustedes se preocupan por obtener la esperanza, la varianza, y ya estaríamos. Hay una de Poisson, pero creo que ya la vamos a regresar. ¿Hasta ahí ha quedado claro? ¿O no sé, alguna duda, pregunta? ¿Qué quedó con el profesor? Sí, chicos, entonces nos reencontramos en 10 minutos, ¿vale? Sí, profesor, sí. Listo, listo chicos. 12:30 nos encontramos, gracias.